Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. En esta mañana vamos a estudiar ya nuestro nuevo bloque. ¿Qué cosa habíamos dicho que íbamos a estudiar? La historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es importante que como pueblo de Dios tengamos que conocer esa historia, porque debemos de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué misión tenemos ante el mundo. Hay muchos dentro de nuestro pueblo que no conocen por qué somos adventistas. No saben ni siquiera qué profecías nos han traído a la existencia. Y es más, muchos han llegado a pensar que solo somos una iglesia más en el mundo y que tenemos que estar en competencia con las otras iglesias para demostrar que nosotros somos mejores. Sin embargo, la palabra del Señor no enseña así. La palabra de Dios enseña que somos un pueblo escogido, especialmente para cumplir una misión en estos últimos días. Y por lo tanto, si somos un pueblo escogido por el Señor especialmente para estos últimos días, debemos tener algo singular, que no se parece en nada a las demás iglesias. Eso es lo que vamos a descubrir en esta parte de la historia de la iglesia. En nuestros temas de la tarde, lo que vamos a hacer es estudiar el santuario, así que vamos a intercalar. A estas horas vamos a estudiar la historia de la iglesia y en las tardes vamos a estudiar el tema del santuario. El santuario y sus figuras, símbolos, representaciones y significados. Como iglesia adventista del séptimo día tenemos una verdad que es nuestro fundamento. En este caso, nuestro fundamento está basado en el tema del santuario, donde se ve a Jesucristo preexistente, a Cristo como nuestro Salvador, nuestro intercesor y el juez finalmente para el mundo entero. De eso vamos a hablar por las tardes y por las mañanas. Bueno, acá en nuestra localidad estudiaremos la parte de la historia de la iglesia. Para los otros lugares, según los horarios en que hemos estado, el primer tema será el de la historia y el segundo tema será el del santuario. Muy bien, vamos a hacer entonces una oración para poder comenzar con el tema de hoy. Nos vamos a poner de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe para poder entender tu santa palabra. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Entonces ahora vamos a descubrir de dónde viene la iglesia adventista, qué estaba profetizado sobre ella y cómo se ha cumplido este movimiento en el que hoy es el pueblo adventista del séptimo día. Las escrituras en el libro de Apocalipsis nos hablan acerca del nacimiento de una iglesia que se llamaría la iglesia remanente, la iglesia de los últimos días. Un pueblo que llevaría el evangelio a toda la tierra. Cuando hemos hecho nuestro estudio del seminario de Daniel y Apocalipsis, y hemos hablado de este capítulo 12 del Apocalipsis, allí hemos descubierto que está profetizada la iglesia adventista del séptimo día. Fíjense cómo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Cuando nosotros hemos estudiado a qué representa el sol, según el libro de los Salmos, Salmo 84:11, dice que el sol representa a Jehová Dios, a Dios el Padre, que representa la luz que alumbra al pueblo del Señor y con la cual brilla su iglesia. El mismo Dios también está representado por la ley. En Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice que la ley es la luz, la antorcha que nos alumbra y que nos lleva por el camino correcto hacia la vida eterna. Así que entonces, aquí la mujer está vestida del sol porque está vestida de Dios. Tiene la ley con la cual lleva la luz del cielo. Cuando Cristo dice vosotros sois la luz del mundo, se está refiriendo a que nosotros brillamos con esa luz del cielo. Más aún, aquí dice que también bajo los pies de la mujer había la luna. Ella estaba parada en la luna. La luna era un cimiento para ella, era el lugar donde estaba la iglesia segura.
¿A qué representa esa luna? En el Salmo mismo 89, versículo 37, se nos dice que la luna representa al testigo fiel. Y en Apocalipsis 1:5 dice que el testigo fiel no es otro que nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo el testigo fiel. Lo que significaría que la mujer que representa a la iglesia, eso lo hemos estudiado ya en otros temas, que la mujer representa a la iglesia, según Efesios 5:23, esta mujer dice está parada sobre la luna. Y al estar parada sobre la luna significa que el cimiento de la iglesia viene a ser el testigo fiel que es Jesucristo. Ya Jesús había declarado que Él es la roca sobre la cual está construida la iglesia. En San Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando conversó con Pedro, le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a sí mismo Jesús. Tal es así que entonces el cimiento de la iglesia es Jesús. Y por eso la mujer está parada sobre la luna que representa al testigo fiel que es Jesucristo. Muy bien, ahora teniendo eso en cuenta, resulta que dice que esta mujer tenía también 12 estrellas sobre su cabeza. Bueno, las estrellas están simbolizadas en Daniel capítulo 12, versículo 3, como todos aquellos que llevan el mensaje de la justicia de Dios al mundo. Así es como lo declara el profeta. Por tanto, entonces las estrellas deben representar a los mensajeros de Dios que trajeron la verdad de Dios a través de todos los tiempos. En una ocasión, José también se había soñado que sus hermanos estaban representados por las estrellas y su padre y su madre por el sol y la luna. Así que entonces las estrellas representan a las 12 tribus de Israel, en principio, de donde salió la palabra del Señor del Antiguo Testamento a través de los profetas que vienen por medio de los patriarcas. Y en el Nuevo Testamento volvemos a encontrar otro grupo de estrellas, que son los 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles son los que trajeron la luz en el Nuevo Testamento. Así que las 12 estrellas que tiene la mujer, sin duda, representan a las 12 tribus de Israel de donde salen los profetas y a los 12 apóstoles de donde sale el Evangelio. Y así se cumple lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Fíjense lo que dice allí la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la Escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que entonces estamos edificados en el fundamento de todos los escritos de los apóstoles y los profetas, y la principal piedra sobre la cual está la iglesia es Jesucristo mismo. Sin duda, todo el símbolo de Apocalipsis 12 nos presenta a la iglesia de Dios a través de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde los patriarcas hasta los apóstoles. Ahora, teniendo eso en cuenta, nos sigue diciendo la profecía de Apocalipsis capítulo 12, que esta mujer estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Dicha mujer estaba embarazada. ¿Desde qué tiempo? Desde que se prometió que de ella nacería el Mesías. ¿Dónde se hizo esa promesa? Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a Eva que ella pisaría la cabeza de la serpiente a través de la simiente que nacería de ella. Y la simiente, según Gálatas capítulo 3, versículo 16, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, teniendo eso ya en cuenta, resulta que la mujer, desde que se le hace la promesa de que nacería de ella el Mesías, quedó embarazada, simbólicamente, porque la mujer representaba a la iglesia. Y desde ese tiempo hasta el nacimiento de Jesús pasaron 4000 años de embarazo. Y ahora tenía que nacer el niño. Y el versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata o rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjense ahora en esto. El dragón, ¿quién es el dragón? Aquí la Biblia nos dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Satanás está representado por el dragón. También es la serpiente antigua que engañó a la mujer y engaña al mundo entero. El engaño de Satanás en esa ocasión fue decirle a la mujer que podía ser una diosa si desobedecía la palabra de Dios y obedecía lo que ella le decía. Interesante. Eso es lo que siempre hace Satanás. Cuando te dice, ¿quién va a estar creyendo tanto en la Biblia? ¿Qué tanta Biblia ni qué tanta Biblia? Solo la Biblia va a ser tu conducción. Entonces es el otro el que está hablando, porque te está alejando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la vida para el hombre. Así que esta serpiente con esa alejarte de la palabra de Dios y hablarte de paz cuando no hay paz. La paz la trae la palabra de Dios. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Tal es así que entonces la verdadera paz viene de la palabra y de las enseñanzas de Dios. No puede haber otra paz. Muy bien, teniendo eso en cuenta, resulta ahora que este dragón dice que se para delante de la mujer. Es decir, la tiene chequeada. Todo el tiempo la está persiguiendo y esperando que nazca el niño para devorárselo. Eso significa que este dragón representa a todos los imperios que persiguieron a la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero luego sigue diciendo más. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora dice que la mujer dio a luz. Esto es cuando Jesús nace. Llega el Mesías. Y cuando este Mesías nace, inmediatamente el dragón quiso deshacerse de este niño. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo la Escritura. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora dice la Escritura que después de que la mujer tuvo a su hijo, y este fue llevado para el trono del cielo, al trono de su padre, sin duda es Jesucristo, la mujer sería perseguida por un periodo de 1260 años. O sea, esta es una mujer simbólica, es la iglesia. Solo que ya no es la iglesia judía del Antiguo Testamento, ahora es la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Ahora, como todo es simbología, esta iglesia cristiana pasa a ser perseguida por el poder del dragón. Esos 1260 años de persecuciones se cumplieron desde el año 538 hasta 1798 después de Cristo, cuando Roma papal intentó deshacerse de aquellos que estudiaban la Biblia conocidos con el nombre de protestantes. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, nos lleva esto hasta el versículo 14, que nos dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la grande águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3,5 tiempos equivalen a 1260 días, porque entre los hebreos ya hemos visto que un tiempo es un año, y un año en el calendario hebreo tiene 360 días. Si multiplicamos 360 días por 3 años y medio, encontraremos el resultado de 1260 días. Ahora, pasados esos 1260 días o años, cuando se terminan las persecuciones papales para 1798, la Escritura sigue diciendo en el versículo 15 y 16: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrebatada del río. Esto fue las persecuciones de la Inquisición del tiempo de la Edad Media. Pero la tierra, ya hemos descubierto que la palabra tierra representa América, porque cuando estudiamos acerca de las 2 bestias, en Apocalipsis 13:11 se nos dice que la bestia que representa Estados Unidos sube de la tierra, América, el mar, Europa. Así que entonces acá dice: la tierra abrió su boca y ayudó a la mujer. Esto significa que América abrió sus puertas. Fue en el año de 1776 cuando Estados Unidos de Norteamérica declara su independencia. Para entonces dicha nación se levantó como una nación llena de libertad civil y libertad religiosa. Siendo así, esta nación ayudó a la mujer porque todos los protestantes que se veían perseguidos por el poder papal vinieron a fondear a las playas americanas. Tierra de libertad. Y así es como se cumplió el versículo 16. Y el versículo 17 sigue diciendo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, contra toda esa iglesia que persiguió, es decir, la que se volvió ahora protestante norteamericana. Y luego sigue diciendo:
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra lo último de la descendencia de ella. O sea, la guerra va a ser contra los hijos de esta mujer, de la mujer protestante. Y pronto estos hijos se convierten ahora en esa iglesia, en esa mujer para los últimos días, pero llamada el residuo. Y después de 1798, solo hay una iglesia que cumpliría con las condiciones mencionadas en este versículo. Dice así: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, que creen en los 10 preceptos y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces, ¿esto qué significaría? Que el residuo tendría 2 características: creer en los 10 mandamientos y creer en el espíritu profético. El mensaje de esta iglesia del residuo sería solo predicar profecías y la ley, a la ley y al testimonio. ¿Por qué? Porque a través de todos los tiempos esta fue la prueba para saber quién era verdadero y quién era falso. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. La ley, los 10 mandamientos, el testimonio, el espíritu de profecía. Tal es así que entonces, la prueba para conocer si alguien predica la verdad, si una iglesia es la verdadera, tiene que tener la ley y el testimonio. 2 cosas que son el lema, por eso, de la iglesia adventista. Cuando Jesús llegó a la tierra hace 2000 años, en San Mateo 5:17, Jesús declaró: no penséis que he venido a abrogar la ley ni los profetas. No he venido a abrogar sino a cumplir. ¿Qué cosa quería decir esto? Jesucristo estaba dando como prueba de que Él era el enviado, que Él era el Mesías, para que lo probaran a Él por medio de la ley y los profetas. Y Él dijo: no he venido a cambiar, he venido a cumplir. Esa era la prueba de que Él era el Hijo de Dios y que de veras era el enviado de Dios, porque el que es enviado de Dios solo habla las palabras de Dios. San Juan 3:34. Así que entonces, cuando querían arremeter contra Cristo, declarando que Jesucristo estaba contra la ley, que Jesucristo estaba contra los profetas, que estaba trayendo mensajes nuevos y que no estaba de acuerdo con la organización de su tiempo, Jesucristo dijo: momentito, señores, yo estoy de acuerdo con la ley y con los profetas. Yo he venido a cumplir, no he venido a abrogar eso. Con eso dejó en claro que era hijo de Dios para los que eran de veras creyentes de la verdad y estudiosos de la palabra del Señor. Porque los que no estudiaban la palabra de Dios jamás lo aceptaron ni le creyeron. Por más que decían: sí, predica la verdad, pero no por eso le vamos a creer. ¿Por qué? Porque dicen que él es un pecador, dicen que él desobedece a las leyes, pisotea todo. Fíjate lo que le dijo Nicodemo en el libro de San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Nos dice así la Escritura. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, escucha bien lo que le dijo, sabemos que has venido de Dios. ¿Quiénes sabían? ¿A quién se refería con sabemos? Pues a todo el Sanedrín. Todo el Sanedrín estaba consciente. Por eso Nicodemo vino y le dijo: sabemos que has venido de Dios. Estaba revelando que en el concilio, en el Sanedrín, todos los días se estaban reuniendo para discutir qué hacemos con Jesús, porque todo lo que hace demuestra que es realmente el enviado de Dios. O sea, ellos estaban conscientes. Y sin embargo discutían declarando: pero está violando las leyes que hemos sacado y se está yendo contra todo el sistema de la organización y los dirigentes acá. Entonces eso prueba que no es de Dios, porque es un divisionista. Y otros decían: no, al contrario, ¿no será que nosotros somos los que estamos mal y hemos hecho leyes absurdas y hemos hecho nuestros manuales absurdos y le hemos aumentado a la Biblia, a los escritos del Antiguo Testamento? Y la discusión era esa. Y finalmente concluían en lo que Nicodemo les dijo: sabemos que has venido de Dios. O sea, estaban conscientes. Y luego sigue diciendo: porque ningún maestro puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Increíble. Pero aún así, a pesar de todo eso, bueno, estos terminaron crucificándolo a Jesucristo, ¿no? Como en todos los tiempos persiguieron a Lutero, a Pablo, a los apóstoles, hasta el final de los tiempos era así.
Pero el hecho es que aquí nos interesa algo, que la prueba de que Jesucristo era el verdadero estaba demostrada. ¿Por qué? Defendía la ley y defendía a los profetas. El apóstol Pablo, para poder probar que él era un seguidor y servidor de Dios, dijo lo mismo. Hechos capítulo 24, versículo 14. Fíjate lo que dice allí. Hechos capítulo 24, versículo 14. Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo probó que él no era ningún hereje porque declaró: yo creo en la ley y en el fanático que dice que ya no hay ley. Yo creo en la ley, decía Pablo, y creo en los profetas, y estoy seguro de que hay que cumplir y obedecer con todas esas cosas. Sin duda, con eso Pablo probó que él era un enviado de Dios. Así también la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pueblo de Dios, ha recibido la comisión divina de defender los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, la ley y los profetas, que es la única prueba que determina que son la iglesia verdadera. Otra cosa determinar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un recuento desde nuestros primeros pioneros, Guillermo Miller, Jaime White, Elena de White, J.N. Lowborus, J.N. Andrews, cada uno de estos hombres eran pecadores comunes, con errores como cualquier otro ser humano. Así que eso jamás nos dejaría creer que ellos eran la iglesia verdadera. Así de simple, así de sencillo. Ahora, si vamos a las otras iglesias, encontramos los mismos errores. Eran seres humanos. Así que probamos a la iglesia verdadera por la ley y los profetas. Si es una iglesia que cree en esas cosas y se esfuerza por quererlas cumplir al pie de la letra como Dios manda, a pesar de sus imperfecciones, sabemos que esa es la iglesia de Dios. Porque la iglesia, por más que sea imperfecta y que cometa errores todavía, pero que está buscando obedecer los mandamientos de Dios, es por todas esas pruebas la Iglesia Adventista para el tiempo de 1844, cuando viene a la existencia, es una iglesia que se formó de todos aquellos que pertenecían ya a la iglesia protestante en ese tiempo. Todos los protestantes que eran metodistas, presbiterianos, anglicanos, calvinistas, luteranos, todos ellos, al escuchar el mensaje que anunciaba el regreso de Cristo para 1844, cuando Guillermo Miller más otros 60 predicadores a nivel mundial proclamaron el mensaje del primer ángel, toditos estos se reunieron y conformaron lo que hoy se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Interesante. Así, de cada iglesia salió un trocito, un residuo. Y todo ese conjunto que escucharon el mensaje del llamado de Guillermo Miller fueron un grupo, un residuo de todas las iglesias, de toda la mujer, la descendencia. El residuo quedó formando ahora la nueva iglesia, el pueblo de Dios que tendría un mensaje que fue rechazado por las otras iglesias y que debía de anunciarlo hasta el final para que de esas iglesias siguieran saliendo los que iban a ser fieles. Y muchos aún de la iglesia católico romana salieron a conformar la iglesia adventista del séptimo día. Interesante. Y muchos mundanos más que se fueron convirtiendo. Muy bien, así entonces es como esta iglesia se llama el residuo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 18. ¿Qué cosa nos dice Apocalipsis 12, 18? Apocalipsis 12, 18. Muy bien, me dicen que no hay el versículo 18. ¿Por qué no hay versículo 18? Bueno, sencillo. Porque no existe después del versículo 17 de esa iglesia que tenga los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, otra iglesia que vaya a levantarse. El último pueblo de Dios se levantó en 1844. No hay más. Y esa iglesia permanecerá hasta el fin. Sin embargo, necesitamos conocer su historia. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que al pasar el tiempo los que vienen después, al no conocer la historia, no sepan cómo se levantó la iglesia y por allí los que vienen después comienzan a contar otras historias, comienzan a distorsionar la verdad
y comienzan a contarnos algo irreal que no existió y nos llevan por un camino errado. Para que eso no pase, debemos repetir lo que se hacía en la antigüedad. Los patriarcas repetían toda la historia a sus hijos. La orden de Dios fue en el libro de Deuteronomio capítulo 6, en el capítulo 8 y en el capítulo 30. Cuando vayas por las calles, cuando vayas al trabajo, cuando estés en la mesa, cuando ya te vas a acostar, cuando te vas a levantar, les repetirás estas palabras a tus hijos. Las llevarán en la frente y en la mano como por frontal para que nunca se olviden de cómo fue la historia de su nación. En el pueblo judío antiguo se daban las órdenes perentorias para los padres. Era un pecado grave que los padres no contaran a sus hijos la historia de su pueblo, de su nación. El pueblo adventista del séptimo día también ahora es una nación, nación santa adquirida por Dios, pueblo escogido por Dios. Y como somos una nación que estamos esparcidos por toda la tierra, somos la nación que lleva la salvación y la luz al mundo. Y por lo tanto, todo adventista del séptimo día está obligado a lo que dice aquí la mensajera del Señor. Vamos a ver en nuestras imágenes. ¿Qué cosa es lo que nos dice el espíritu de profecía en relación con lo que nosotros hemos sido llamados a tener que cumplir en esta última época? No hay que olvidarse que aquello que se dijo para Israel antiguo se dice para el Israel actual, que es el remanente o residuo, ¿correcto? Es decir, aquello que el Señor reúne de entre todas las naciones y los pueblos y aún del pueblo mismo adventista, porque no todos dentro de la iglesia adventista son el remanente. Nunca hay que olvidarse de eso, porque a veces nos podemos confundir. La cizaña no es el remanente, está metida dentro del remanente. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo para que tengas una idea clara de cómo funciona esto. Toda la iglesia es llamada el pueblo de Dios, pero hay trigo y allá hay cizaña. Nunca hay que olvidarse de eso. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel, al pueblo de Dios. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Interesante. O sea, podemos ser millones de adventistas en todo el mundo, pero no todos pertenecen al remanente. Hay un remanente que permanece fiel y la cizaña no lo es. ¿Entendido? Ahora, hay algunos que a eso le llaman el remanente del remanente. No, señor. El remanente son todos los fieles de esta iglesia. Solo es ese remanente que empezó desde 1844. La cizaña no tiene nada que ver con ese remanente. Es la que saldrá para el fuego, será quemada, pero está dentro de la iglesia y por eso visiblemente parece que fuesen todos el remanente, ¿no? Siempre decimos somos el remanente, pero eso lo decimos para los que son los fieles, es decir, a las creencias, en este caso, de este pueblo. Porque si tú te portas como un angelito, como un santito de yeso, que no haces nada, no matas ni una mosca, pero contradices los principios de las doctrinas de la iglesia, tú no eres parte del remanente, tú igual te perderás. Así de sencillo. Si hay muchos que confunden esto, ¿no? Dicen, ya, yo no necesito estudiar eso de la iglesia, ni las profecías, ni nada de eso, con tal que me porte bien, yo sé que Diosito me quiere. Estás equivocado, hermano. Portarse bien es portarse como Dios pide, creyendo ley, profetas, todo completo. Muchos confunden la santidad, piensan que santidad es, me porto bien, no hablo malas palabras, no tengo malos pensamientos, no hago malos deseos. Entonces soy un cristiano que me estoy yendo al cielo. ¿Ves? Doy buen ejemplo, soy una luz para el mundo. Estás equivocado, hermano. Eso no es santidad, eso es mero moralismo, no te equivoques. Sí, hay muchos que están equivocados en eso.
La santidad, te voy a recordar qué cosa es todo lo que enseña la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santificado por Dios es el pueblo del cual se dice en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la creencia, la fe de Jesús. Dicho mensaje que lleva mencionado en Apocalipsis 14. Entonces, tú eres santo para Dios cuando tú le crees a todo lo que dice este libro. Esa es la única santidad. La santidad católica, mundana y protestante es una santidad donde tú te tienes que portar bien de acuerdo con tu criterio y ser el mejorcito, el más ahí que no mata ni una mosca. Que si llega el momento en que tienes que predicar algo fuerte, tranquilito nomás, porque así era Jesús, calladito. No, eso no es santidad, no te equivoques. Santidad es seguir lo que dice ese libro. Y ese libro dice para ahora cuál es nuestro mensaje como iglesia remanente. Y mientras seas fiel a eso, le eres un santo para Dios, porque permaneces en sus caminos, en sus mandamientos. Todo en conjunto, la formación de tu carácter está en relación aún con tus creencias. Todo eso incluye. Muy bien, ahora teniendo en cuenta eso, ¿qué se nos pide como pueblo de Dios? Vamos a nuestras citas del Espíritu de Profecía. Fíjate lo que dice aquí la mensajera del Señor. Vamos avanzando un poco más arriba. Dice, si no tenemos una experiencia profunda en las cosas de Dios, si no poseemos un conocimiento cabal de su palabra, seremos engañados para nuestra ruina por los errores y sofisterías del enemigo. Las doctrinas falsas minarán los cimientos de los hombres, porque no han aprendido a discernir la verdad del error. Aquí hay un punto clave, fíjate, no han aprendido a discernir la verdad del error, porque lo que van a hacer las doctrinas falsas es atacar precisamente eso. Y luego sigue diciendo, porque no han aprendido a discernir la verdad del error. Nuestra única salvaguardia contra las tretas de Satanás consiste en estudiar con diligencia las Escrituras, en tener una comprensión inteligente de las razones de nuestra fe. Escuche esto, en tener una comprensión inteligente de las razones de nuestra fe. Eso es lo que se requiere. Más aún dice, y en cumplir con fidelidad todo deber conocido. ¿De qué? De las razones de nuestra fe. O sea, la santidad es hacer todo lo que conocemos de nuestras creencias sobre la base de los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sigue diciendo más. Vamos avanzando. La complacencia de un pecado conocido provocará debilidad y tinieblas y nos someterá a violentas tentaciones. En Lugares Celestiales, página 350. Cualquier cosa que no hagamos en base a nuestras creencias será suficiente para que nosotros estemos en pecado, no cumpliendo con los preceptos divinos. Por eso el mensaje de los tres ángeles abarca todo eso. Desde tu conducta, tu carácter, hasta tus creencias. Todo es lo que santifica. No una parte. Para algunos solo es una parte la santificación. No, la santificación es completa y se basa en las creencias que tienes. Solo la verdad santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por tanto, lo que hemos de tener que conocer es la verdad para nuestro tiempo, para nuestros días. Muy bien, vamos a la siguiente cita. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo comienza nuestra iglesia? Y aquí hablamos de un gran personaje que fue uno de los grandes predicadores del Evangelio, un gran reformador. Algunos piensan que la reforma se terminó con Martín Lutero, otros creen que con William Tyndale y otros dicen que con Juan Wesley. Eso no es verdad.
La reforma no ha terminado. La reforma continuará hasta el final de los tiempos. El pueblo de Dios, con su mensaje de los 3 ángeles, lleva un mensaje de reforma al mundo, no de reformismo. Cuidado con esos movimientos que se han separado de la iglesia después de 1844. Estamos diciendo claramente que el remanente viene desde esa fecha hasta nuestros días. Así que no se va a desviar ni a derecha ni a izquierda. Es un pueblo al cual Dios llamó. Nunca olvidando que se reconoce que hay cizaña en medio del trigo, porque desconocer eso sería ser mentirosos y engañadores. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, Guillermo Miller, a quien hemos visto ahí en la imagen, ¿no? ¿Qué cosa hizo? Dice la mensajera de Dios: a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. A donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Ahora, fíjate en esto. El mensaje que tenía para proclamar Guillermo Miller se llamó el mensaje del primer ángel. Pero este mensaje no era dado al azar, sino que estaba profetizado que dicho mensaje tenía que ser anunciado trayendo el llamamiento a atender a la segunda venida de Cristo. De eso se trataba. Al pasar el tiempo del hombre de pecado, sus 1260 años de persecución, el mensaje de la segunda venida debía de ser anunciado. Y Guillermo Miller fue llamado por Dios para que se cumpliera esta porción profética. Vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Fíjate cómo las escrituras declaraban que después de las persecuciones papales de la apostasía de la Edad Media, entonces se levantaría un pueblo para poder proclamar la segunda venida de Jesús. Escúchalo bien. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a su segunda venida, en su tiempo de Pablo, dice él, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo estaba diciendo, no vayan a creer que ya Jesús va a venir en nuestros días, en los días de Pablo. ¿Qué faltaba? Sigue diciendo él. Versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando del poder papal que se llamó Santo Padre como Dios, blasfemando contra Dios, como ya lo vimos en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y ahora, fíjate que el texto dice, no se hable de que Cristo ya viene como que está cerca, sino cuando el hombre de pecado haya pasado, el que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto significa, después de 1798, recién se predicará que Jesucristo ya está cerca. Interesante. Así que después de 1798, cuando se terminan los 1260 años, para 1818, Guillermo Miller estaba estudiando el mensaje del primer ángel. Para 1832 comenzó a predicarlo en algunos sectores. Para 1843 le quedó claro el mensaje que decía que se aproximaba la venida de Jesucristo y anunció un mensaje poderosísimo, que más de 50 millones de personas habían escuchado su mensaje, tanto de él en Estados Unidos como esparcidos por toda la tierra.
más de 60 predicadores predicaban lo mismo. Aquí en América Latina, en el sur, en Chile, predicaba Manuel Lacunza, un jesuita. Este declaró la fecha de 1844. Y así muchos otros más. Wolf, por el otro lado del mundo, en el Medio Oriente, anunciaba este mensaje. Se escuchaba por todas partes este mensaje del primer ángel. Cristo ya viene, Cristo está cerca. Hasta el mismo Isaac Newton sacó la fecha de 1844. Y aunque él decía algo grande se viene, no creo que todavía sea la venida de Cristo. Sin embargo, concluyó que la fecha era correcta. Así que entonces cuando Guillermo Miller proclamó este evangelio, primero para 1843 y luego para 1844, para el 22 de octubre, hubo un tremendo reavivamiento. Gracias a ese mensaje del primer ángel que anunciaba la segunda venida de Cristo, se formó el grupo de los adventistas. Todavía no eran iglesia. O sea, si tú quieres ser un adventista, primero tienes que escuchar el mensaje del primer ángel. Solo te puedes llamar adventista cuando entiendes la fecha de 1844 y la hora del juicio que ya comenzó. Pero si tú no escuchas ese mensaje y te bautizan en la iglesia solo porque escuchaste por ahí que alguien te dijo, sí, esta es la iglesia verdadera, acá guardamos el sábado, sí, que acá somos el pueblo del Señor, bautízate en el nombre de Jesús, Jesús lo ha hecho todo por ti, de una vez corre las aguas del bautismo, esa persona no es un adventista, solo es nominal. Se lleva el nombre, pero ni siquiera sabe por qué es adventista. Por eso un adventista tiene que conocer su historia. ¿Cómo es que viene a la existencia? ¿Qué lo hace adventista? No te hace adventista el que te bauticen en la iglesia adventista. Por favor, no te vas a equivocar. Miles se bautizan en la iglesia adventista, pero no son adventistas. Pronto corren el peligro de convertirse en cizaña. Porque al no conocer nuestras creencias, al no saber nuestra historia, lo que nos trajo a la existencia, cada vez que les prediquemos de esto se aburrirán, se cansarán, no les gustará y se opondrán. Y van a decir, no, yo solamente creo porque yo sé que Jesús me ama y punto, ya pues con que cree en Dios y venga a la iglesia, pago mi diezmo, ya debe de estar todo bien. No está todo bien. Puedes hacer todas esas actividades, pero no sabes por qué eres del pueblo de Dios. Entonces no estás contado todavía. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer en este pueblo y para nacer en este pueblo tienes que creer lo que este pueblo cree. Fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. El apóstol Juan dice así, ¿cómo es que tú llegas a hacer comunión en la iglesia con el pueblo del Señor? Dice así, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, decía Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te diste cuenta? Aquí el texto es claro. El texto dice, te anunciamos, te contamos lo que hemos visto y oído para que sepas cuál es la creencia y cuando la aceptes tengas comunión con nosotros. Cuando tú no aceptas eso, tú no eres de nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 dice el peligro que se corre al no ser de nosotros. Fíjate lo que dice, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. En esto sabemos que ellos salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué te parece ese trabalenguas de Juan? Interesante, ¿no? Solamente aquellos que reciben el conocimiento de la doctrina que nos hizo lo que somos son los únicos que tienen comunión con nosotros. Los que no conocen esta doctrina, no la estudian para saber cómo llegamos a ser lo que somos, no son de nosotros. Y por eso terminarán yéndose del lado de nosotros. Eso es lo que llega a pasar. Pero lo peor viene cuando se convierten en cizaña. Porque estando dentro de la iglesia, salen de nuestra creencia, pero no se salen de la iglesia, sino que permanecen en ella, pero contradicen la creencia establecida en la iglesia. Interesante. Eso es peligroso. Por eso el apóstol Juan tanto decía lo siguiente. Tercera de Juan, versículo 9 hasta el 11, dice así el texto bíblico. Tercera de Juan,
Segunda de Juan, versículo 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, en este caso en nuestro mensaje del primer ángel que anuncia por qué somos adventistas, el que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios. Pero el que no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si alguno viene a vosotros, verso 10, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que es claro lo que dice aquí el apóstol Juan. Por esa razón, todos los que escucharon el mensaje de Guillermo Miller cuando iba proclamando el anuncio de la venida de Cristo, esos se llamaron adventistas. Adventistas significa creyente del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, creyente de la segunda venida. Como a los primeros cristianos en Antioquía se les llamó cristianos porque tanto hablaban del Cristo que ya vino, ya estuvo acá, la proclamación de la primera venida de Cristo, se llamaron cristianos. Y la proclamación de la segunda venida de Cristo se llama adventista. Y sigue siendo el mismo cristiano. ¿Acaso porque te llamas adventista no eres cristiano? No, al principio cristiano se llamaba porque se le decía creyente de la primera venida del Cristo. Y al adventista se le llama adventista porque es creyente de la segunda venida de Cristo. Es la parte que nos toca. Muy bien, así que es el nombre que Dios nos dio. Cuando Guillermo Miller predicaba, anunciaba todas las profecías para demostrar que Jesús ya venía. Él no decía Cristo viene porque se le vino a la cabeza decirlo, no. Primero probaba con las profecías que ya era el tiempo cercano. Y sin duda el apóstol Pablo dijo, hay que predicar después de la apostasía que ya Cristo está cerca. ¿Y qué cosa había que predicar? Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que oyen, los que guardan esta profecía, porque el tiempo está cerca. O sea, había que anunciar esas profecías. El libro de Apocalipsis abría al libro de Daniel que estaba sellado, y por eso los adventistas proclamábamos ese mensaje porque el tiempo estaba cerca. Somos una iglesia que tiene el reloj del tiempo en sus manos. Lo llevamos a ese reloj anunciándole a la gente ya es tal hora para que todos sepan en qué tiempo nos encontramos. Puesto que ese libro de Daniel y Apocalipsis nos debe indicar de dónde venimos, hacia dónde vamos y dónde estamos. Maravilloso. Muy bien. Regresamos a las citas de la hermana de White. Y ella sigue diciendo, el testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos y, sacrificando el orgullo de la opinión propia, aceptaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios, y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias, valientes hombres, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso, la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos. Fíjate cómo fue la proclamación del mensaje del primer ángel. No fue proclamada por los dirigentes y pastores de las iglesias, fueron pocos estos los que hicieron. Así también va a ser en la proclamación final del tercer ángel, porque estos tres ángeles son predicados así. Y entonces, ¿qué dice? En su mayoría fueron laicos los que comunicaron este evangelio en ese tiempo. Sigue diciendo. Los agricultores abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos. Fíjate lo que dice ahora acá, y esto se va a volver a repetir. Los agricultores, los comerciantes, los artesanos, los profesionales llegaban a abandonar sus puestos, sus lugares, sus trabajos, y no obstante el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había que hacer. Dios llamó de todo lado. Cuando Dios llama, tú ya no puedes decir fanatismo, locura, ¿qué pasa? Nada, ya no. Dios te llamó y tienes que cumplir tu misión. Sigue diciendo más acá. Todos abandonaban, y aún eran pocos. La condición de una iglesia impía y de un mundo, vamos avanzando, sumergido en la maldad,
oprimía el alma de los verdaderos centinelas que sufrían voluntariamente trabajos y privaciones para invitar a hombres a arrepentirse, para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Conflicto de los siglos, página 417. Así es como comienza el movimiento adventista, juntando a todos los hijos de Dios de distintos lugares para que se cumpliera la misión. El mensaje del primer ángel y el adventismo, la reunión del remanente. Escucha lo que dice aquí la mensajera de Dios. La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Tanto en Europa como en América, algunos hombres de fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se concentró en las profecías y al examinar el registro inspirado, descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba cerca. El Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia. El mensaje del Evangelio eterno se esparció por todas partes. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7, Historia de la Redención, página 378. ¿Te diste cuenta que el mensaje del primer ángel fue revelado por Dios especialmente para el tiempo indicado por las profecías que debía de ser anunciado al mundo entero? La profecía clave que indicaba el acto de lo que se iba a realizar era Daniel capítulo 8 versículo 14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, dice el texto. 2300 tardes y mañanas, 2300 años. Dicha profecía, que comienza en Daniel capítulo 9 versículo 24 y 25, enseñan que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que se cumplieran los 2300 años, sería desde la fecha del año 457 cuando sale la orden. Contando 2300 años más tarde, llegamos hasta el año 1844, cuando el santuario debía de ser purificado. Y en efecto, sobre esa base fue la proclamación del Evangelio de los primeros adventistas del séptimo día. Muy bien, seguimos leyendo lo que dice la mensajera de Dios. El primer ángel y el chasco. Ahora, cuando se dio el mensaje del primer ángel, según las profecías de Apocalipsis capítulo 10, que también ya hemos estudiado, ¿te acuerdas? Para los que no han estudiado, por favor, estamos estudiando por las mañanas a las 9 de la mañana en YouTube. Así que traten en sus países de buscar el horario donde estamos colgando esos videos y vean, por favor, Daniel y el Apocalipsis, todo el repaso para que entendamos todas las profecías. Pero aún así lo voy a hacer lo más sencillo posible como para que podamos comprender esta parte. En Apocalipsis capítulo 10 se nos menciona que habría un gran chasco en el pueblo de Dios. En esa profecía se ve a un ángel con un librito en la mano. Dicho librito es el librito de Daniel, de donde está predicando el ángel. El ángel representa a Jesucristo, que es el pueblo del Señor que va proclamando este evangelio. El mismo Jesucristo, parado entre el mar y la tierra, declaró que el tiempo ya no sería más. Y cuando se proclamara este mensaje, que el tiempo no sería más, que los tiempos proféticos solo llegaban hasta 1844, iba a haber un error de la proclamación de los hijos de Dios. No de Dios, sino del pueblo de Dios, de los seres humanos. Y por eso en ese capítulo de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 hasta el 11, se menciona un chasco amargo para el pueblo de Dios al proclamar que el tiempo ya no sería más. Así lo declara Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7. Y en el 8 hasta el 11 se nos dice que a Juan el ángel le dijo, o se le dio la orden que vaya ante el ángel para que le pidiese el librito de Daniel a fin de comérselo. ¿Y cuál fue la orden? Apocalipsis capítulo 10, fíjate lo que dice acá. Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómetelo.
y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora, comerse el librito, comerse el rollo, también tenía un significado. En Ezequiel capítulo 3, versículo 1 dice que comerse el rollo significa leer la palabra y luego irla a predicar. Cómete este rollo y anúncialo a la casa de Israel, se le dijo a Ezequiel. Así que entonces, cuando dice acá que el ángel le dijo, cómete este librito, representaba a que el pueblo de Dios, los adventistas, los primeros que iniciaron, se comían el rollo de las profecías de ese librito que tenía el ángel, que era el librito de Daniel, y lo proclamaban al mundo con potencia. 1844 es el final de los tiempos, decían ellos, porque el texto decía que el ángel declaraba, el tiempo ya no será más. Pero ya no era más porque iba a empezar el juicio. Y ellos llegaron a comprender que llegaba el juicio, pero confundieron las ideas por las tradiciones religiosas que enseñaban que el juicio era el fin del mundo ya, cuando el juicio era el comienzo de la revisión de los casos de los seres humanos para que llegase el fin del mundo. Tal juicio debía de comenzar desde 1844. Ahora bien, en las tradiciones religiosas se enseñaba que el santuario era la tierra y que la purificación del santuario de Daniel 8:14 sería la destrucción del mundo con fuego. Y por esa razón, Guillermo Miller y sus colaboradores se equivocaron por seguir las tradiciones. Habían seguido al pie de la letra todas las demás profecías, pero en ese detalle siguieron la tradición. Esto nos enseña que ni en un punto debemos creer en las tradiciones hechas por hombres, sino solo en la palabra de Dios. Pero bien, una vez que proclamaron este mensaje, el versículo 10 nos dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Estoy en Apocalipsis 10:10. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. O sea, una vez que el pueblo del Señor se comió el rollo del libro y le llegó hasta el estómago, es decir, lo entendió al mensaje, ahora en el estómago dice que se le hizo amargo. ¿Por qué? Porque cuando se proclamó el evangelio de que Cristo venía para 1844, la gente saltaba de alegría. Cristo viene, ya viene. Porque en ese tiempo la gente sí quería que Jesús viniera. Solamente los impíos no querían que Cristo venga porque ellos tenían otros planes de grandeza, de fama, de poder. Pero todos los del pueblo del Señor, la gente común de las calles, anhelaba la llegada de Cristo. Así que cuando escucharon este mensaje se reunieron por miles. Se daban mensajes mañana, tarde y noche. Guillermo Miller no tenía prácticamente descanso. Un tema en la mañana, otro al mediodía, otro en la noche, porque se necesitaba que la gente conociera el evangelio. Se levantaron carpas para reunir a la gente y aún así no había espacio. Así se predicó el mensaje del primer ángel, y cuando llegó la fecha, se amargó todito un tremendo chasco, porque Jesús no vino. Y es que la profecía no decía que vendría Jesús, decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Lo que había llegado es el comienzo del juicio. Recién en el cielo se iban a decidir los casos de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, resulta que entonces Guillermo Miller cumplió su parte. ¿Y qué pasó? Vi que los que apreciaban la luz miraban hacia arriba con anhelo, esperaban que Jesús viniera, esperando que Jesús viniese y los llevase consigo. Pronto una nube pasó sobre ellos y sus rostros denotaron tristeza. Pregunté cuál era la causa de esa nube y se me mostró que era el chasco sufrido por ellos. Había pasado el tiempo en que ellos esperaban al Salvador y Jesús no había venido. A medida que el desaliento se asentaba sobre los que aguardaban, los ministros y dirigentes a quienes yo había notado antes se regocijaban. Fíjate, los falsos ministros y los dirigentes de las iglesias que habían visto que con la proclamación de Miller varios pues se juntaban, ¿no? Venían en cantidades. Y entonces estos decían: Miller se lleva a toda la gente. Este divisionista cismático, ¿cómo lo hacemos quedar mal? Hablaban contra Miller, trataban de hacerlo quedar mal a todo plan.
Y cuando vieron que no pasó nada para 1844, estos saltaron en tacos y pies. Y comenzaron a decir, ahí está, ven, el fanático ese, este que anda dando fechas para la segunda venida de Cristo, loco, enfermo, demente, trastornado, etc. Bueno, le dijeron todo un escándalo. El hecho es que se alegraron porque Miller cometió un error. Pero sin embargo todo eso estaba profetizado que ocurriría. Si estos dirigentes hubieran sido diligentes en el estudio de la palabra de Dios, se hubieran dado cuenta que Miller era el siervo escogido por el Señor porque se cumplió en su movimiento todo lo que estaba profetizado. En ellos no. Solo en la iglesia verdadera debía de cumplirse este chasco. Si somos la iglesia verdadera, teníamos que pasar por ese proceso. Si somos la iglesia falsa, entonces jamás pasaría por ese proceso la iglesia. Estaba profetizado. Había una razón y se cumplió al pie de la letra. Muy bien. Entonces dice, se regocijaban y todos aquellos que habían rechazado la luz daban grandes señales de triunfo, mientras que Satanás y sus malos ángeles también se regocijaban. Primeros Escritos 59. En todos los tiempos y hasta el día de hoy, cuando se lleva a cabo la predicación del Evangelio, hay gente que está buscando el momento propicio para sacar ventaja de cualquier detalle, de las imperfecciones humanas en el camino de quien sea. Y si no las encuentran, te las inventan. Así es normal que pase. Algunos se desesperan, dicen, pero dice que esto, dice que aquello, dice que dice. Mejor no digas nada y ponte a leer tu Biblia. Eso es lo más inteligente. Que digan lo que quieran. ¿Por qué le vas a creer a otro que es tan igualito a ti que no es Dios, no es nadie? No es nadie, así de sencillo. ¿Por qué le vas a creer? Dime tú. Tú solo tienes que creer al que te enseña con la palabra de Dios. Nada más. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que manda. No hay otra razón. Porque si tú le crees a otra persona sin verificar lo que dice la Escritura, solito te matas. Porque estás demostrando que el otro tiene mejor cerebro que tú para haberse dado cuenta y que tú eres simplemente el deterioro de la humanidad. Por eso Jesús dice, todos aquellos que se tornen a sí mismos inservibles, tampoco los llevaré al reino de los cielos. Porque si tú te tornas inservible a ti mismo porque le crees a otro simplemente porque te quiere desprestigiar la verdad y tú lo aceptas, entonces estás diciendo que él es tu Dios, o sea, estás endiosando a una persona. Por eso cuando alguien viene, sea tu dirigente, sea tu amigo, tu pariente, tu tío, tu primo, tu abuelo, tu esposa, tu novio, tu novia, quien quiera que sea, que te venga a decir a ti, oye, no le creas porque dice que esto, que aquello, porque dice aquello del otro, inmediatamente dile, ya, ¿eso crees tú? Sí, ya, ese es tu cerebrito, no es el mío. Ahora yo voy a buscar con mi cerebro la verdad. Y tú sigue la verdad porque es la verdad. No simplemente porque te cae bien el que predica o no te cae bien el que predica. Eso no interesa. La verdad es lo único que te salva. Si te olvidas de eso, perdiste todo. Tú decides en esas cosas. Muy bien, sigue diciendo más el espíritu de profecía. Cuando se terminó de dar el mensaje del primer ángel, le siguió el mensaje del segundo ángel. ¿De qué trataba? Vamos a ver. Luego oí la voz de otro ángel decir, ha caído Babilonia. Una luz resplandeció sobre los abatidos, y con ardiente deseo de ver su aparición, volvieron a fijar sus ojos en Jesús. Sus rostros resplandecían con excelsa gloria, y exclamaban con los ángeles, aquí viene el esposo, mientras elevaban armoniosamente el clamor entre las diferentes compañías. Los que rechazaban la luz, los empujaban, y con miradas airadas los escarnecían y ridiculizaban. Ese es el precio por tener que seguir la palabra de Dios. Si así te tratan por creer en las profecías, solo las profecías producen eso, porque son la verdad. Entonces, si así te tratan, por eso normal para ti. Hay hermanos que dicen, a mí no me gusta que me marginen en la iglesia, no me gusta que sea un fanático, no me gusta que mi reputación se vaya por el piso. ¿Y para qué te va a servir tu reputación el día de la venida de Cristo, hermano mío? Acá lo que interesa es que estés del lado de la... Parece que estuviese acomplejada desde pequeña, que tiene miedo a que la marginen por creer en Jesucristo. Deja tus complejos de lado y tus traumas y vive la realidad.
Y únete a la verdad, aunque te digan lo que te digan, porque acá lo que interesa es la verdad y ninguna otra cosa. Seguimos leyendo lo que dice la mensajera de Dios. Dice más: luego oí una voz que decía a los que eran empujados y ridiculizados: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Fíjense lo que Dios dice ahora. Dice que todos esos que te ridiculizan, que te dicen que tú eres un divisionista, cismático, loco, trastornado, todo eso, Jesús les llama los inmundos. Salid de en medio de ellos, dice. No toquéis nada de lo que los inmundos tocan. Bueno, este es un mensaje fuerte, pues, ¿no? Sigue diciendo más el espíritu de profecía. En obediencia a esta voz, gran número de personas rompieron las cuerdas que los ataban y, abandonando las compañías que estaban en tinieblas, se incorporaron a los que ya habían obtenido su libertad. Y gozosamente unieron sus voces a las suyas. Oí en ferviente y agonizante oración la voz de unos pocos que permanecían todavía con las compañías sumidas en tinieblas. Los ministros y dirigentes circulaban entre estas diferentes compañías, atando más firmemente las cuerdas. Vi personas que luchaban para obtener libertad y al fin rompieron las cuerdas que las ataban. Fíjate lo que hacen los ministros y dirigentes cuando ya la gente empieza a despertar. Comienzan a atar más fuerza para que la gente no acepte el evangelio. Mienten, calumnian, difaman, hacen de todo. Eso mismo se repite a través de todos los tiempos y se volverá a ver para estos. Sigue diciendo más. Resistían los esfuerzos que se hacían para atar las cuerdas con más firmeza y rehusaban escuchar los asertos repetidos. Dios está con nosotros, tenemos la verdad con nosotros. Esto era lo que decían los dirigentes. Y los fieles se pusieron fuertes para no dejarse engañar. Primeros Escritos, página 242. Interesante. Fíjate que con eso la palabra del Señor nos enseña que estas cosas ocurrieron cuando se predicó el mensaje del primero y el segundo ángel. Ahora, el mensaje del entonces a estos creyentes los volvió adventistas. Y el mensaje del segundo ángel los sacó de las iglesias falsas y equivocadas. ¡Qué maravilloso! Muy bien, hasta aquí hemos visto dentro de la historia del pueblo adventista cómo fue la proclamación del primero y del segundo ángeles. En nuestro siguiente tema vamos a ver cómo se realizó la proclamación del tercer ángel y cómo llegará hasta el final con el otro ángel de Apocalipsis capítulo 18. Esto es, primeramente, toda la forma en que avanzará el pueblo del Señor hasta la proclamación final del Evangelio. Luego veremos qué ocurrió desde 1844, por qué Jesús no ha venido hasta el día de hoy, qué pasos tuvo que pasar nuestra iglesia, ¿qué cosas tuvo que enfrentar? Porque dice que el dragón se aira contra este remanente fiel, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso vamos a descubrirlo, cómo el dragón ha peleado con esta iglesia para hacer que no cumpla su trabajo y que no se cumpla la misión de salvación que lleva. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo tema. Mi deseo y oración, querido hermano, es que cada uno de nosotros podamos escudriñar correctamente las Escrituras y que podamos entender las razones de nuestra creencia y que podamos tener base para defender nuestra fe. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para poder entender estas cosas y que se queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, porque nos haces comprender estas maravillosas enseñanzas de tu palabra que nos muestran, Señor, que somos un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio, un tesoro especial, Señor, para ti, para poder comunicar las buenas nuevas de la salvación al mundo entero, para llevar, Señor, bendición a todos los que nos oyen y nos conocen. Por eso en tus manos nos encomendamos, para que tú, Señor, puedas ser el motor de nuestra vida.
y que cada día, Señor, podamos vivir solamente de tus enseñanzas y saber, Señor, por qué hemos llegado hasta estos momentos en la historia y cuál es, Señor, nuestra misión. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a todos tus hijos, Señor, que a esta hora se están alimentando con tu verdad, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, no te olvides de compartir este mensaje. Estamos en el canal El Último Llamado Divino, en la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas, a través del Face, estos dos canales. Y también estamos en Twitter. Sintonízanos en Twitter y retuitea, por favor, estos mensajes para que otros también los puedan escuchar. También estamos en YouTube, en el canal de YouTube El Último Llamado Divino. Comparte, por favor, este mensaje. No te olvides que a las 3 de la tarde tenemos otro tema, el tema de Daniel y Apocalipsis. Así que estate atento, por favor, al horario. 3 de la tarde estamos con esos mensajes en YouTube. Por otro lado, también tenemos a las 6 de la tarde el mensaje de continuación del santuario. Pasa la voz, porque desde esta tarde empezamos el santuario. ¿Qué hay detrás de ese mensaje del santuario que nos relaciona con el pueblo adventista del séptimo día? Dios te bendiga, querido hermano mío, que el Señor te acompañe. Amén.